La Escuela de Espectadores es un proyecto internacional, ¿verdad? En El Salvador somos la escuela número 53. Este proyecto se inició, ¿verdad?, por Jorge Dubati, uno de los críticos e investigadores teatrales más importantes de Iberoamérica. Yo, como decía don Roberto, soy David Rocha, soy crítico e investigador teatral y además académico de la Universidad Centroamericana. Esta noche vamos a conversar sobre Tartufo, un espectáculo dirigido por don Roberto Salomón y que es una producción del Teatro Luis Poma. Siéntanse, ¿verdad?, en la confianza de poder opinar, de poder conversar. Este es un diálogo, un espacio para dialogar con los artistas, ¿verdad?, y el público, para que las audiencias también vayan, como dice don Roberto, saltando esas vallas en el devenir de la historia, ¿verdad?, del teatro y de la práctica y la producción teatral. Bienvenido, don Roberto, a este espacio que ahora lo tenemos en presencial. Mire usted, qué alegre poder estar aquí. Por fin. Por fin. Justamente el año pasado se cumplieron 400 años del natalicio de Jean-Baptiste Poquelin, ¿verdad? Mejor conocido como Molière, uno de los grandes artistas, escritores, dramaturgos de la historia del teatro occidental y del teatro francés. Hay algo que me llama la atención en esta praxis de Molière, y es que los franceses han acuñado el término de la lengua Molière. Y en este caso, don Roberto, desde la dirección, pero también desde la traducción del texto, ¿cómo se hacen esos diálogos, esos intersticios entre la cultura francesa, esa lengua Molière, y el contexto salvadoreño? Sí, hay que ver el siglo XVII en Francia, el siglo del absolutismo. Es un siglo en que el idioma francés se fijó, se desarrolló hasta fijarse como lo conocemos hoy, el francés moderno. Fue un reino absolutista bajo Luis XIV y había pena de muerte para hablar los otros idiomas locales, regionales, etc. No se podía, era prohibidísimo. Entonces se creó esta dicotomía entre la corte y el pueblo, y fue lo que finalmente llevó a la Revolución Francesa 2 siglos después, un siglo y medio. Entonces, lo que ha hecho el gran aporte de Molière es que dentro de estos cánones totalmente estrictísimos del lenguaje, él introdujo el lenguaje popular dentro de este lenguaje de la corte. Entonces, por eso se llama la lengua de Molière. En francés se dice la lengua de Molière cuando se habla del francés. No se dice la lengua de Corneille o la lengua de Racine, ¿verdad? Así como en español decimos la lengua de Cervantes, el idioma de Cervantes, así se dice en francés para el idioma. Entonces, como dije al principio de la presentación, está escrito en verso alejandrino, sean versos de 12 pies. El español también lo tiene, contrariamente al inglés, que el inglés lo escribe en 10, no en 12. El inglés, si se han fijado, siempre que se hace una traducción, el español como que toma una línea más que la traducción que hacen del inglés, si están en Google Translate. Entonces queda la opción de tratar de traducir el verso alejandrino, lo cual a mí me resulta sumamente artificial, pero me resultaba más fácil tratar de traducir la rima y mantener la rima aunque el pie del verso no se mantiene. Además, nuestros actores no están acostumbrados al verso, o sea, no tenemos una cultura del verso aquí como se tiene en España. Entonces es un poco absurdo tratar de hacer eso. Se necesita un taller específicamente para eso. Entonces también hay que trabajar con lo que ofrece el medio. Y ese ofrecimiento del medio en este caso se materializa en 11 actores y actrices en un elenco compuesto por 11 artistas, ¿verdad?, que vienen de escuelas distintas de actuación. Y en este caso, dentro de la poética, del estilo, ¿verdad?, de hacer teatro de Roberto Salomón,
juntar o conjuntar personas que vienen de distintas, ¿verdad? De distintos lugares artísticos, de distintos lugares de creación, es uno de los sellos fundamentales. ¿Cómo ha sido, don Roberto, en este caso, trabajar con dos elencos desde el estreno de este espectáculo en el 2009 hasta el reestreno en este 2023? Bueno, ha habido cambios de actores en cada una de las reposiciones de Tartufo, del 2009 al 2010, al 2015 y hoy. O sea, como tenemos 8 años de no hacer la obra, está claro que lo primero que había que renovar eran los jóvenes amantes, ¿verdad? Porque después de 15 años, pues ya no daban para aquellos jóvenes ya no estaban tan jóvenes. Son maduros. Eran René Lobo y Patricia Rodríguez, que ya son actores muy experimentados, excelentes actores, pero es cierto que la credibilidad de la obra depende de eso, ¿verdad? O sea, son uno de los centros de la obra es este matrimonio que va a ser o no va a ser. Que en esta obra se habla mucho de unas cuantas cosas pequeñas. No se habla de la fortuna del señor Orgón, se habla del matrimonio de Mariana con Valerio y se habla de la hipocresía de Tartufo. Básicamente son los temas principales. Y si se fijan, Tartufo no aparece sino hasta el tercer acto. Cosa increíble que Molière se haya permitido hacer eso, porque él escribió el papel de Tartufo, lo escribió para él actuarlo, porque él era actor. Entonces él tenía su compañía y que él se haya atrevido durante los 2 actos, no se habla nada más que de Tartufo y de repente aparece él. Y yo me fijé que ustedes como público se rieron cuando apareció Tartufo porque ya el autor los ha preparado para esto. Y ya están esperando, ¿y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? Yo siempre le digo a los actores que no se preocupen por Tartufo porque ellos son los trapecistas y Tartufo es el payaso, ¿verdad? Si estamos haciendo un símile con el circo. Entonces está claro que estamos esperando siempre, ya se terminó el trape en el circo, ¿verdad? Molière venía de la calle, él actuaba en la calle, entonces él sabía cómo funcionaba el quehacer popular. Regreso a lo de los actores. A lo del elenco para poder comprender esa idea, ¿verdad?, que propone el dramaturgo de la dosificación de la información y también de esa posibilidad de estimularnos, ¿verdad?, el imaginario y que cada uno, que cada una pueda crearse ese Tartufo. ¿Cómo se traduce, verdad, esa adaptación, esos recursos, esa dramaturgia de Molière a el elenco que vemos hoy en el escenario? Pues en el elenco que vieron hoy hay 4 actores que no estaban en los elencos anteriores. Empezaré por el último, que es el enviado del rey, que lo hace William Castillo y que antes lo hacía Omar Renderos. Para ustedes que conocen a Omar Renderos saben que es un señor muy voluminoso, muy grande, imponente, etc. Entonces, como él no podía retomar la obra, pues busqué a otro actor a hacerlo, pero se tiene que volver a interpretar la obra totalmente. O sea, he decidido que es un personaje que va a ser una especie de salvaje, enviado del rey, una persona con mucha violencia, que traduce un poco la violencia de hoy en nuestro país y en que hay mucho movimiento. En el montaje anterior, el enviado del rey llegaba, se instalaba casi en el fondo de la escena y nada más dictaba su sentencia. Aquí se minimiza a Tartufo, se le lleva a un cero, se le tira en el suelo, etc. También los dos, como les decía antes, los jóvenes amantes son 2 actores nuevos que no habían, una de ella no había trabajado conmigo antes, él sí había estado en Romeo y Julieta. Y el otro cambio que ha habido es que tuvimos hace 3 semanas, y aquí quiero celebrar a Dinora Alfaro, porque Dinora Alfaro, que hace el papel de Dorina, la sirvienta, la sobrina pobre, como dice la abuela al principio, tuvimos que reemplazar a Regina Cañas, que se quebró una pierna hace apenas 3 semanas. Entonces ella solo tuvo 10 días de ensayo para ese papel. Así que, bueno, es una gran cosa la que ha hecho Dinora y ha salvado la obra.
De ahí todos los demás personajes están en sus personajes que hacían desde un principio. Hablemos del trabajo del estilo, el trabajo de la imagen, don Roberto, que es tan importante para el teatro. En este caso, el trabajo de trasfondo de Rosenberg en la construcción, digamos, estilística de estos personajes. Sí, el look de esta obra, lo que ustedes ven, es una obra de Rosenberg Rivas, el diseñador. Y esta es una gran cosa porque Rosenberg, bueno, tiene una visión muy particular, muy específica para cada obra que hace. Y en este caso me parece que es donde, por lo menos a mi gusto, en las 4 obras que ha hecho con Rosenberg, me parece que es donde mejor se ha conjugado, porque él ha escogido mostrar lo que está detrás de la máscara social. O sea, los vemos en bloomers, están en calzones los actores. Las faldas son faldas transparentes. Vemos, tratamos de ver el alma del personaje, vemos a través de lo que está en la fachada. Y lo mismo con la escenografía. Bueno, les voy a contar una anécdota porque me parece interesante. Nosotros, a pesar de lo que puede parecer, no somos un teatro rico. Somos un teatro que tratamos de trabajar con los menos gastos posibles. Y Molière, la casa del señor Orgón es una casa muy lujosa. Entonces, como no tenemos los muebles para establecer una casa lujosa, yo decidí con Rosenberg que lo que íbamos a tener era una casa que se está transformando. La señora de Orgón, que como dice la abuela, es muy derrochadora, ¿verdad? Lo dice al principio. Entonces está redecorando la casa y está todo tapado porque están pintando. Atrás se puede adivinar, hay otros espacios quizás más lujosos, pero lo que tenemos son cajones que resultan ser uno vacío y el otro tener una mesa. Pero esto para mostrar que esta casa está en transformación, se están transformando porque Orgón es un señor de mucho éxito y él dice, desde que está con Tartufo, todos sus negocios prosperan. Entonces él, que es muy supersticioso y cree muchas cosas como las que dice, ¿verdad? Que si se va Tartufo, su alma va a morir, etc. Entonces ha puesto mucha plata para redecorar la casa, pero el momento en que está la obra, en que decidió hacer la obra, pues no hay nada. Y así resolvemos el problema. Sí, quisiera rebotar sobre una palabra que usó, la coreografía. No sé si han estado sensibles a eso, pero en este espectáculo he trabajado mucho sobre la coreografía de los actores. O sea, todo está trabajado más que todo con líneas diagonales, que son las que cortan como cuchillo, ¿verdad? O sea, casi nunca está alguien simplemente de frente, así estático. Siempre están viendo hacia otro lado, dando la dirección con sus cuerpos. Es una cosa muy difícil de lograr y por suerte con este grupo de actores pues hemos podido hacerlo muy bien. Sí, la obra está escrita en 5 actos. Entonces, como ese teatro clásico francés, yo quise respetar el corte de los actos, pero sin telón que se cierra y muebles que se mueven, etcétera, ¿verdad? Sino que simplemente con un apagón, medio apagón, porque no hay ningún apagón. A mí en lo personal no me gustan los apagones. Siempre pienso que alguien se va a caer, tropezar, y por lo general sucede. Y hay una cosa muy importante en el teatro clásico y es que todo sucede en un día. Todo lo que ven esto sucede en un solo día. Y esto es bastante difícil de creer y de crear en un escenario, porque suceden tantas cosas. ¿Cómo puede suceder todo eso en un día? Pero sucede todo en ese día. Así está escrito. Para ir cerrando, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre uno de los aportes de Molière a la comedia francesa y también al Renacimiento, que es anclarse o dialogar con una tradición
italiana, que es la tradición de la comedia del arte, una de las grandes tradiciones del teatro occidental. Y en este sentido, los personajes se construyen a partir del arquetipo, es decir, de construcciones, ¿verdad? Más universales, más abiertas, más que tienen que ver incluso con sentimientos y con la moral, y cómo esto, don Roberto, se relaciona con el discurso de la obra, con lo que Molière nos está tratando de decir. Sí, Molière estuvo muy impresionado por el teatro italiano que llegó a la corte de Versalles. Y el teatro italiano era un teatro que ya tenía como 100 años de estar funcionando de esa manera, que era un teatro que había sido prohibido por la iglesia, había sido prohibida la palabra, no tenían derecho de hablar. Entonces habían inventado estas máscaras y habían creado estos arquetipos. Ustedes los han visto, Arlequino, Pantaleón, las máscaras del Carnaval de Venecia, que todo el mundo ha visto en algún momento, son las máscaras de la comedia del arte. Y cada ciudad de Italia tenía su propio arquetipo. Por ejemplo, el arquetipo de Nápoles es un tipo un poco astuto, que no obedece las reglas. El arquetipo de Bérgamo es un señor inocente, es el arlequino, y cada uno, hay otra ciudad que tenía el Polichinela, que es el que cree que ha descubierto lo que todo el mundo ya sabía. Entonces todos los rasgos, así como tenemos rasgos aquí en San Vicente o en Ahuachapán o en Atiquizaya, ¿verdad? Así en Italia, entonces cada quien había creado su propia máscara, y es un arquetipo de persona que se fija en un espacio y en un tiempo, y la idea es que como es teatro de calle y teatro de plazas, usted ve llegar al personaje ya desde la esquina y ya sabe muchas cosas sobre el personaje. Esos son los arquetipos. Entonces Molière se basó en estos arquetipos para crear sus personajes, pero sin máscaras. Molière no usa máscaras, porque es francés y las máscaras eran italianas. Pero entonces los personajes son todos arquetipos. Por ejemplo, la abuela es malvada. Esa señora no tiene una onza de bondad, ni para su hijo. El hijo de Anís es un histérico. Siempre va a estar histérico, no importa lo que pase. Tartufo es hipócrita y todo su ser va a ser hipócrita. Y así cada uno, y Molière siempre tiene ese personaje tan maravilloso que es el personaje de la criada, que siempre, en eso es totalmente revolucionario Molière, en que el papel del narrador y el que es el vínculo con el público es la servidumbre. Y esto es una cosa del Renacimiento que no se había utilizado antes. Bueno, en el teatro griego había seguidores, pero no eran sirvientes. Molière nunca es panfletario. Y el personaje de Cleante, que es, si vamos al arquetipo, es el arquetipo de la razón. Él va a hablar con la razón y tratar de... es Libra como yo. Así que va a tratar de siempre equilibrar las cosas y hablar de lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno. Y eso, bueno, creo que todo gran autor en la literatura ha hecho eso. No creo que hay un gran autor en la literatura que escriba panfletos. Claro, lo que se le critica a Tartufo no es el aspecto religioso, sino que es el aspecto hipócrita. O sea, que se vale de la religión. Es decir, en la adaptación resulta que el personaje que entra al final no es Tartufo, sino que es un abogado de Tartufo, y luego llega Tartufo. Pero me parecía que ya eran demasiados personajes, y me parecía que yo quería que la presencia de Molière estuviera ahí. Así que a Alex lo hemos disfrazado prácticamente de Molière. O sea, hemos copiado, si ven mi Instagram de hoy incluso,
él como Molière invita al espectáculo. Y a Alex lo hemos disfrazado de Molière y le escribimos el texto que hace al principio, en que dice que se va a deslizar dentro de la obra. Y el único texto que tiene es "llega Valerio", porque rima con "en serio". Gracias. Pues muchas gracias por estar en esta primera escuela de espectadores. Así es. Tartufo, hoy hemos visto Tartufo de Molière, dirigida por Roberto Salomón, ¿verdad? E interpretada por un elenco de actores y actrices intergeneracionales. Hemos visto en escena a incluso estrellas, ¿verdad? Grandes actores, grandes artistas de la escena salvadoreña. Molière nos interpela, ¿verdad?, a la actualidad, al contexto de hoy, hablándonos siempre de temas profundos, de las bajas pasiones, pero también de las desgracias, de las ambiciones, de los fracasos, y en este contexto de la familia, y de la familia como ese núcleo social que se está desmoronando y constantemente está en crisis. Y un personaje llamado Tartufo viene a desbaratarlo y ponerlo en crisis todo. Gracias, don Roberto, por este espacio, por este tiempo. ¿Puedo decir una cosa Claro más? que sí, claro que yes, claro, por supuesto. Dentro de esta temporada tendremos otra obra de Molière hecha de una manera totalmente distinta, que es El médico a palos, que va a estar más tarde en la temporada. Y también, hablando de comedia del arte, tendremos una obra que se llama Mascarada Shakespeare, que va a utilizar las máscaras propias de la comedia del arte. Así que hay un tema que corre por ahí. A ustedes de encontrar el hilo rojo que les lleva a través de la temporada. Así que vengan al teatro. Y si quieren volver a verla, la pueden volver a ver en una hora. Muchas gracias.